Es un placer tener aquí un amigo como tú, Néstor Berlanda, doctor y gran conocedor no solo del fenómeno ovni, estamos hablando del inconsciente, de la conciencia, de la mente humana. Y para mí fue un honor conocerte en la ciudad de Buenos Aires en el año 2002, si no me equivoco, a ti y a Diego Villegas, también otro gran estudioso, y a hablar sobre un libro, cuando nos hablaste de un libro maravilloso, hoy considerado un clásico, que es Los Extraños. Esa obra que yo creo que todos los que les gustan el fenómeno ovni, no solo el fenómeno ovni, el fenómeno de la conciencia, deberían leer. Es un libro que está publicado también en España, salió una edición que publicó Reediciones Anómalas de nuestro querido amigo Pablo Vergel. Y claro, es un honor tenerte aquí también en la ciudad de Madrid, que estás de paso, vas a visitar varios lugares de España, y me gustaría que nos contaras brevemente quién es Néstor Berlanda para quien no te conoce, ¿no? O incluso para quien te conozca. Bueno, también un gusto, Pablo, cada vez que podemos nos hablamos y demás desde aquella época. Sin duda. Realmente mucho aprecio. Bueno, Néstor Berlanda es médico psiquiatra, docente universitario, que fue primero, si se quiere, investigador del misterio y después profesional, porque realmente empecé desde muy chico, de los 13 años, investigando el tema ovni, la arqueología. Ahí todavía no investigaba el tema de la conciencia, pero sí la arqueología y el tema de los ovnis me atraía mucho, y después realmente me di cuenta que para poder entender algo de lo que yo estaba investigando era necesario estudiar algo que tenía que ver con la mente. En esa época ya tenía decidido estudiar medicina y la duda era si era neurología o psiquiatría, cuál de las dos especialidades se acercaba más a lo que a mí me interesaba. Y bueno, me decidí por psiquiatría y después, bueno, fue dándose la carrera, distintos pasos, llegar a poder ser profesor de pregrado, posgrado y demás, y seguir investigando el tema de los ovnis en principio, que fue toda una etapa, primero lo que sería la ufología clásica, después fue la parte cuando hicimos todo el trabajo con el CIFO, donde ya pensábamos otra visión de lo que era el tema ovni, ya relacionado más con la conciencia, donde la hipótesis extraterrestre tal cual se conocía o se sigue conociendo actualmente no nos cerraba, entonces pensábamos que había otra cosa más, que fue durante la década de los 90, y básicamente toda esa fase duró hasta el año 96, porque ahí nos dimos cuenta que para poder seguir investigando debíamos nosotros meternos en lo que a nuestro criterio tenía que ver con el tema de los ovnis y con el tema del misterio en sí, que era los estados ampliados de conciencia, es decir, recorrer esos mundos que los chamanes de las distintas culturas a lo largo y a lo ancho de la humanidad tienen el mapa para poder recorrer y andar en esos lugares, donde encuentran entidades también con las cuales reciben información. Y así fue como el 23 de noviembre de 1996 hicimos nuestra primera experiencia con el ayahuasca, con un antropólogo colombiano radicado en Brasil, Luis Eduardo Luna, y allí empezó todo otro camino que nos llevó más de 20 años, que fue investigar el tema de la ayahuasca, hacer protocolos de investigación. Pasaron por, digamos, nuestro trabajo más entre 4.000 y 5.000 personas en casi estos 20 años. El resultado de ello fue un libro que fue Ayahuasca, Medicina del Alma, que salió publicado en Argentina en el 2012 y que el año pasado, o sea 2024, salió publicado aquí en España con 3 capítulos nuevos agregados. Y allí estuvimos todos estos 20 años un poco alejados del tema de los ovnis, porque estábamos muy metidos con el tema de lo que tenía que ver con la conciencia, con los estados de empleo de conciencia, con el chamanismo. Y volvimos justamente a partir del año 2017, 2018, otra vez nos fuimos acercando muy lentamente a partir de distintos casos que nos iban llegando, y fenómenos que se iban cruzando con respecto al tema de la conciencia y el tema de las abducciones y demás, y allí volvimos muy fuertemente con el tema de los ovnis también, y hoy estamos
investigando todo lo que tiene que ver con la conciencia, con lo que tiene que ver con el tema de los ovnis también. Seguimos el interés por el tema también de la arqueología, porque también está vinculado, casi todas las culturas justamente tienen chamanes y médicos tradicionales que trabajan con estos estados ampliados de conciencia, así que hoy día seguimos con todas estas facetas y escribiendo y produciendo distintos libros que todavía no están viendo la luz, pero están ahí en las gateras a punto de salir, donde vinculamos ya definitivamente lo que es el estudio de la conciencia, el estudio de las luces, el estudio de algo que está recién ahora también viéndose, que es el tema del plasma, el plasma autoorganizado y la posibilidad de que exista una conciencia en esto que se llaman los plasmoides, que son como si fuesen células de plasma que aparentemente podrían llegar a tener conciencia. Nosotros presentamos esto en el año 2022 en el Congreso de Victoria, y realmente hay muchas evidencias de estas luces que siguen a la gente en distintos lugares del mundo. Hay casos, miles de casos, las famosas luces malas, que se llaman, por ejemplo, en Argentina, pero que siguen a aquellas personas que van por los caminos, que muestran conducta inteligente, que parecen acercarse, que parecen responder a la conciencia de las personas, que también podrían estar en la génesis de experiencias mucho más complejas. Así que todos estos temas, conjuntamente con la conciencia y con una molécula muy particular que tenemos en nuestro cerebro, y que sería la llave a estos estados de trascendencias y a estos otros mundos, que es la DMT, la dimetiltriptamina, donde hay mucha información que está surgiendo últimamente, y todo esto lo estamos tratando de condensar en un material que esperemos que salga dentro de unos meses o el año próximo. Maravilloso, conseguiste hacer un resumen que es difícil de todo, bueno, de todo, ¿no? Pero algo de tu trabajo y para dar un poquito de noción, ¿no? a quien no te conozca. Pero yo como soy devoto de tu obra, de Juan Acevedo, de Diego Viegas, ¿no? El grupo de la Mesa Verde, ¿no? Cuéntame solo qué fue este grupo, ¿no? La Mesa Verde, ¿no? Bueno, Mesa Verde fue la evolución lógica de lo del CIFO. Lo que nosotros éramos el Círculo de Investigadores del Fenómeno OVNI, que teníamos esta idea tan particular de que el fenómeno obedecía a algo mucho más que el pensar en seres extraterrestres, sino que era algo de naturaleza desconocida que interactuaba con la psiquis humana y a partir de los contenidos de la psiquis y de la cultura plasmaba la experiencia OVNI, más que nada en encuentros de cercanía. Cuando nos metimos en el mundo de la ayahuasca y vimos por nosotros mismos que había otra cosa, que la realidad era mucho más grande de lo que nosotros pensábamos, que uno podía interactuar con otras entidades, ya sea que están en otra parte de la realidad, que son un producto de una parte muy profunda de nuestra conciencia. El origen quizás no lo sepamos nunca, pero sí que interactuábamos con otra cosa que no éramos nosotros mismos, ¿no? Ahí la evolución fue que ya no podíamos ser simplemente un grupo que investigaba OVNI, sino que teníamos que ampliar el horizonte. Y allí surge Mesa Verde con 3 programas. Uno era el programa LEF, que se encargaba justamente de investigar todo lo que tenía que ver con fenómenos anómalos, encuentros extraordinarios y demás. El otro, el programa Archai, que tenía que ver con todo el estudio de las plantas sagradas, las plantas que propiciaban estados ampliados de conciencia. Y el otro programa era el programa Abya Yala, que tenía que ver con toda la historia de nuestros pueblos originarios y cómo ellos tenían una, como dice Juan Acevedo, una cosmovivencia. No era simplemente una cosmovisión, era una cosmovivencia porque vivían la realidad y el mundo de una manera completamente distinta, lo cual nos lleva a que justamente cuando uno tiene contacto con estos pueblos originarios, ve que la realidad no es simplemente lo que ve nuestra cultura occidental. Entonces allí surge Mesa Verde. Estuvimos más de 3 años, el grupo original del CIFO, con otros médicos, psiquiatras y psicólogos que se incorporaron, era un grupo de entre 3 y 15 personas, donde hacíamos nosotros experiencia con ayahuasca cada 15 días.
O sea, hacíamos una experiencia un viernes, el sábado grabábamos lo que habíamos vivenciado, discutíamos la experiencia, al otro fin de semana nos juntábamos en un predio de 2 hectáreas que teníamos cerca de nuestra ciudad, de Rosario. A los 15 días volvíamos a retrabajar el material y otra vez 15 días después, que estos 15 días tenían que ver porque Juan Acevedo vivía en Buenos Aires y viajaba cada 15 días a Rosario, de donde soy oriundo, y allí hacíamos la experiencia. Durante 3 años estuvimos investigando y metiéndonos adentro nuestro y trabajando con esto. Y después de esos 3 años justamente llegó un momento de separación. Quizás hoy en ese momento no lo entendimos, pero nos dimos cuenta que fue una separación necesaria en ese momento para poder hoy volcar lo que estamos volcando. Básicamente, por ejemplo, con Juan Acevedo, que habíamos escrito Los Extraños, era una de las personas más importantes allí de Mesa Verde, que él decide irse, forma el comunitario Torongo Huasi, él es de pueblo originario, origen guaraní, y empieza a trabajar en esa parte, y estuvimos, fíjate qué curioso, Pablo, estuvimos 16 años sin hablar, no porque estuviésemos peleados, pero sí un distanciamiento, cada uno en lo suyo, estuvimos 16 años sin hablar, y volvimos de nuevo, y empezó a surgir, el primer contacto creo que se dio cuando él me llama con la posibilidad de editar Los Extraños aquí en España, año 2017, 2016, y allí a partir de eso empezamos a hablar y empezamos a interactuar, tuvimos una primera reunión con todos los viejos integrantes del CIFU y los viejos integrantes de Mesa Verde. Mesa Verde quedó integrada por 4 personas, que soy yo, Diego Villegas, el doctor Ariel Roldán, que es médico psicoterapeuta, y el psicólogo Iván Turchetti, que no es gente vinculada al fenómeno OVNI, es gente netamente vinculada al estudio de los pueblos originarios y al estudio de la conciencia. Y nos volvimos a empezar a juntar, y con Juan concretamente empezamos a trabajar ya el ritmo que teníamos nosotros cuando trabajábamos, cuando hicimos Los Extraños, que es prácticamente en esa época él venía a casa y trabajamos hasta las 4 o 5 de la mañana, y acá se empezó a dar ya con la facilidad de tener el WhatsApp o tener videollamada y demás. Cada idea que se nos va ocurriendo la vamos trabajando y automáticamente nos llamamos por teléfono en cualquier momento del día, y si no nos comunicamos a la noche. Genial. Y así seguimos trabajando, y eso terminó ya concluyó en lo que sería Los Extraños 2.0 Revelaciones, que es un libro que ya está terminado, pronto estamos viendo para poder publicarlo, y a su vez estamos trabajando desde hace 1 año y medio en 2 teorías unificadas que tienden a no solamente poder dar cuenta de muchos aspectos del fenómeno, no solamente dar cuenta de cómo funciona la mente y la conciencia, sino también hasta tiene un marco psicoterapéutico, que es la teoría simbiótica multidimensional y la teoría de interfusión cognitiva simbiótica, que son 2 herramientas que en cada una de esas palabritas hay todo unas líneas que se despliegan y que son las que estamos trabajando, o sea, son los primeros esbozos que presentamos por primera vez en el Congreso de Victoria que se hizo en este año de 2025, en el mes de mayo, los primeros esbozos de esta teoría, que pensamos que la va a estar terminada dentro de 2 años y que puede dar cuenta de muchos fenómenos. Particularmente estamos trabajando en este momento en 2 aspectos fundamentales de la teoría, que es lo que Juan llama cronopraxis o cronofusión, y yo particularmente estoy trabajando en lo que es el lenguaje, lo que podríamos llamar la xenolingüística, que es el lenguaje que aparece, que es muy distinto a este lenguaje que estamos utilizando hoy día, que aparece en los estados ampliados de conciencia y que aplicado al tema de los ovnis, fundamentalmente en los encuentros de cercanía, nos lleva a plantear la idea de que todos estos años, lo que hemos investigado el tema, creemos que nos hemos quedado cortos en lo que investigamos. O sea, siempre
tomamos, básicamente vuelvo a repetir, los encuentros de cercanía o las abducciones y demás, el relato de los testigos, que de por sí es riquísimo en un montón de cosas, siempre nos ha llamado la atención en aquellos casos ese factor del absurdo, que no lo entendemos y no sabemos de qué se trata, pero si nosotros tomamos que todo el evento, en la previa del evento, posterior al evento y el evento en sí, incluyendo dentro de eso el factor del absurdo, podemos quizás encontrar un lenguaje de característica simbólica que se nos ha escapado en todo este tiempo. Y quizás, solo quizás, si empezamos a analizar esos casos de encuentro de cercanía a partir de la mirada esta de lo simbólico, que tiene que ver con símbolos clásicos y con otra particularidad, con el lenguaje de las emociones, cómo juegan las emociones en el caso y cómo va mutando las emociones a medida que se va desarrollando el caso, del miedo a la sensación de absoluta plenitud y después a veces de nuevo el miedo. Bueno, si podemos meter todo eso en un paquete, quizás encontremos un lenguaje que nos permita encontrar, es como si fuese una escritura jeroglífica. O sea, podríamos llegar a encontrar en eso nuestra piedra de Rosetta para poder entender parte del fenómeno ovni que hasta ahora se nos ha escapado. Obviamente es una idea muy ambiciosa, es un proyecto muy ambicioso, pero estamos actualmente trabajando en esto, que es lo nuevito en lo que estamos hoy día, además de trabajar también en un proyecto un poquito a más largo plazo, porque hay que armarlo y tratamos de hacer una cosa bien hecha, que se llama Soul Watchers, para hablar de una nueva narrativa, no la narrativa anglosajona, que habla de la cuestión de ver cómo alguien con la conciencia puede bajar un ovni, literalmente, o una luz, para poder aprovechar alguna tecnología militar, sino que consideramos que debe existir una narrativa hispanoamericana. Creemos que en Hispanoamérica existe un montón de información, un montón de caudal, un montón de conocimiento, un montón de investigadores con capacidades tremendas de trabajo. Tú eres un ejemplo de ello, de poder trabajar y demás, y que siempre estamos mirando a ver si desclasifican o no desclasifican en Estados Unidos, y nosotros acá tenemos un montón de casuística y casos fantásticos. Vos has investigado en Brasil, en otros lugares de Latinoamérica, hay casos extraordinarios que están por fuera de lo que está, de que aparezca el famoso ovni tic-tac y que se sumerja, salga o no salga, y el informe oficial. Acá tenemos un caudal de información que es necesario crear esta nueva narrativa hispanoamericana, porque creemos que por este lado viene, digamos, la posibilidad de llegar mucho más profundo en todo esto. Es maravilloso lo que estás contando ahora. Yo lo repito siempre, incluso te uso en buen sentido como ejemplo de esa corriente latinoamericana, iberoamericana, que hay, no tan moderna, porque ya lleváis años, ¿no? Ustedes llevan años investigando eso, de una ufología realmente, bueno, vamos a usar otro término, puede ser cambiar la palabra ufología, pero bueno, de una investigación latinoamericana de estos fenómenos. Porque claro, hablábamos antes, querido amigo, que estamos muy atados a la narrativa estadounidense del fenómeno ovni, muy materialista, muy volcada al belicismo, y estoy de acuerdo contigo. Yo lo he comentado en mi triángulo ufológico, en cuyo centro se encuentra la geopolítica y la militarización del fenómeno ovni, transformarlo en algo bélico, porque claro, ellos están interesados en tener armas, descubrir a partir de esa teología inversa o reversa lo que es el fenómeno ovni para emplearlo después de forma agresiva, ¿no? Pero hay esa otra ufología, entre comillas, que practicas, que me parece que es el ejemplo fundamental, y que ahora mismo yo no miraría tanto al norte, miraría, bueno, a partir de México, sí, de México hacia abajo, porque tenemos una potencia no solo cultural en toda Iberoamérica, incluida España y Portugal y Brasil, ¿por qué no? No estamos unidos, pero yo creo que eres la persona y tu gente, tus investigadores, tus amigos, nuestros amigos, capaz de crear
ese núcleo, ese polo fundamental para desarrollar esa ufología, ¿no? o ese conocimiento, esa búsqueda de conocimiento. Por eso yo estoy tan entusiasmado con tu trabajo, ¿no? Estamos muchos de nosotros, algunos de nosotros que llevamos años, ¿no? Y es una maravilla. Y lo que nos has aportado ahora es extraordinario con esa reunión en Victoria, ¿no? Que realiza en mayo, ¿no? Fue ahora en mayo. Fue en mayo, ¿no? sí. Ese encuentro. ¿Y qué más nos puedes, aparte de que posiblemente salga el libro, ¿no? Los extraños 2.0, ¿no? Puede ser que salga en España, ¿no? Sí, es probable que salga en España, que sería el segundo, en principio una trilogía, porque el tercero, que sería Los extraños 3.0 Orígenes, hablaría de algo que es muy interesante también, que tiene que ver con las distintas especies de Homo que hemos tenido a lo largo de la humanidad, que no solamente tiene que ver con el Homo sapiens y los neandertales, tiene que ver con los denisovanos, con el Homo nabilis, con un montón de descubrimientos que están apareciendo, pero lo más interesante es que aparentemente esos homos, esos humanos primitivos de diversas especies, el neandertal, hoy por ejemplo salió hace muy poco un descubrimiento que se pensaba que los neandertales habían desaparecido hace 40.000 años y se descubrió los huesos de un niño híbrido que tiene 28.000 años. Híbrido neandertal sapiens. ¿No fue en Portugal eso? Creo que sí, sí. Entonces, ¿qué nos lleva a eso? Nos lleva a que quizás no desaparecieron hace 40.000 años, quizás se fusionaron o interfusionaron, tomando un término de la teoría que estamos hablando, con los sapiens y crearon otras especies. Y lo más interesante del caso es que hay algo que también estamos trabajando en esto, que lo dicen algunos antropólogos también, que muy probablemente los primeros chamanes y los pintores de las famosas pinturas rupestres como Altamira y las demás, Cueva, Lescaut y demás, hayan sido autistas. ¿Por qué? Porque los autistas tienen la capacidad de poder ver el pensamiento organizado, es decir, pueden mirar el cielo y encontrar un patrón, que no lo podrían hacer una persona cuyo cerebro funcione como cualquiera de nosotros. O podrían también marcar normas y reglas rígidas para que una comunidad funcione. O podrían tener la capacidad de simbolizar a partir de encontrar patrones ya no solamente en las estrellas, sino también en todo el entorno. Y el gen de los autistas lo aporta, por ejemplo, esta especie de Homo que eran los denisovanos también. Entonces, esto nos lleva a un panorama completamente distinto. Es decir, en la antigüedad nuestro cerebro funcionaba de otra manera. Había gente que hoy aparecen como neurodivergentes, la neurodiversidad que se llama, y que fueron fundamentales. De hecho, hay algunos antropólogos, porque no es una idea mía, hay algunos antropólogos que plantean concretamente que si no hubiesen existido los autistas, se hubiese extinguido la humanidad, porque ellos pudieron encontrar esos patrones y esas cosas de ver de dónde sale el sol y cómo acomodar todo lo que a nosotros nos maravilla, de ver cómo están ubicadas tal piedra, tal otra y demás, para la salida del sol en los equinoccios, en los solsticios, en las cosechas, en ver en qué época era que crecía el Nilo o no crecía. Aparentemente tenían que ver con personas, eran neurodivergentes, cuyo cerebro funcionaba de una manera distinta a la nuestra. Y eso abre un panorama enorme a un montón de cosas donde también está involucrado el fenómeno ovni, donde también está involucrado el fenómeno de las abducciones, porque esas personas muy probablemente hayan establecido contacto con una información que no sabemos qué todavía, quizás podríamos decir plasma, que podríamos hablar de las nubes de Korineski, que están entre la Luna y la Tierra y que son nubes de plasma que tienen más de 3.000 millones de años de antigüedad. Y nos lleva a pensar, y volvemos un poco, que si ese plasma que está en esas nubes que están entre la Tierra y la Luna y que conforman, tienen un tamaño 9 veces mayor que la Tierra, si esas nubes hubiesen adquirido autoorganización como algunos suponen, y en esas nubes se formarían plasmoides que hubiesen adquirido un cierto tipo de conciencia, estamos hablando de una inteligencia, una conciencia 3.000 años
más, 3.000 millones de años más evolucionadas que nosotros, porque hace 3.000 millones de años que están esas nubes ahí. Y ese plasma que está en el espacio, quizás por esto que se llama entrelazamiento cuántico, que es que dos partículas cuando están unidas, después cuando se separan siguen estando conectadas, podrían estar interactuando con los plasmas que se ven en las luces de Victoria, en las luces de los caminos y demás, y quizás esas mismas luces hayan sido las que hayan visto y que aparecen en las pinturas rupestres como círculos que no se sabe qué es, y algunos dicen el Sol, pero no es el Sol, es un planeta o no es el planeta, círculos, señales y demás que aparecen en las pinturas rupestres, que quizás las hayan visto estas personas que hayan tenido esa capacidad diferente. Entonces, todo esto es toda una nueva información que hay que poderla procesar, que bueno, sería parte de los extraños tres orígenes, porque justamente ahí estaríamos hablando de la conexión de esta información con la conciencia humana, dando origen a todo este tipo de cosas, ¿no? Néstor, solo puedo decir que esto es maravilloso lo que estás contando, nos abre unas puertas inmensas hacia otras realidades, a otros conocimientos, teniendo en cuenta de que viene y eso me parece maravilloso, de personas como ustedes que están allí en América Latina, nuestros hermanos, que somos hermanos, que tenemos que tener conciencia, incluso de estas raíces amerindias, ¿no?, de pueblos originarios de América. Y claro, todo esto nos desvía, y nos debería desviar un poco de esa ufología tan norteamericana, ¿no?, tan de chapa y tornillo, digamos, del OVNI. Nos abre unas puertas mucho más, yo diría, interesantes incluso, y con la capacidad de mirar hacia nosotros mismos también, de nuestra conciencia, ¿no?, nuestro inconsciente. Sabiendo eso, sí, siempre yo te pregunté cuando estaba allí la primera vez en 2002 en Buenos Aires, y te volví a preguntar para Cuarto Milenio sobre lo que dice nuestro amigo Caravaca del agente externo, sin excluir que pueda existir, realmente existe, ¿no?, que pueden ser varios agentes externos, no necesariamente un tipo de agente. ¿Cómo tú lo ves para sí, totalmente, sí, totalmente de acuerdo. Nosotros en algún momento le dimos el nombre a eso que se llamaba DAT o el aquello, también algo de lo que poco y nada sabemos, pero hoy pensamos, por esto está en elaboración, que el agente externo de José, lo que nosotros también le dimos llamar DAT, me parece que nos quedamos cortos. Me parece que es todo mucho más amplio. Exacto. Y que lo que sería el agente externo o lo que sería DAT está acá y está en cada momento y en cada minuto, y es algo que no vemos, pero sutilmente está permanentemente influenciando en nosotros, y en determinados momentos, en determinadas circunstancias donde nuestra mente entra en un estado particular de conciencia, hacemos contacto con esa información que hay, y allí se plasma todo. O sea, de pronto creo que es más que pensar en lo que en algún momento dijimos DAT, o lo que dijimos, o lo que dice José de agente externo. Me parece que es algo más que se nos escapó. Exacto. Y que está metido entre nosotros. O sea, está mucho más cerca. Es como que está permeando permanentemente entre nuestras conciencias, y quizás se aparezca en sueños, quizás se aparezca en sueños lúcidos, quizás se aparezca en experiencias fuera del cuerpo como hechos naturales, o buscada a través de determinadas cuestiones o prácticas. Entonces es algo que estamos retrabajando, ¿no? Pero me parece que obviamente, totalmente de acuerdo con la teoría de José, por supuesto, es maravilloso y fantástico, porque José lo que pudo hacer fue llevar a la práctica del caso por caso y poder descubrir cosas. Yo no te comenté, pero José lo tiene, y no sé si yo lo deslicé y lo tengo por ahí publicado en un artículo. Yo el caso de Juan Oscar Pérez lo trabajé como una herramienta, usando la teoría de la distorsión como una herramienta, lo apliqué al caso de Juan Oscar Pérez, y funciona perfectamente. Sí. O sea, pudimos encontrar los patrones, digamos, en el caso de Juan, que es un caso que continúa, ¿no? O sea que son todas nuevas visiones y que sirven, pero volviendo al punto del agente externo, creo que es algo mucho más grande de lo que imaginamos
sin duda, hasta ahora. sin duda. Y es muy bonito lo que estás contando de esa conexión entre aquí, entre la península ibérica y América Latina, ¿no? Porque realmente eso es lo que necesitamos, esa unión, ¿no? Los anglos ya sabemos, ¿no? Anglosajones ya sabemos que están muy unidos y por eso funciona muy bien. Y es lo que tenemos que mirar, ¿no? Tener más vistas desde España hacia América. Yo sé que América tiene hacia España bastante, pero más desde aquí hacia allá, ¿no? Incluso Brasil también debería integrarse, yo soy a favor, ¿no? De no un aislamiento, ¿no? De los ufólogos. Teníamos el querido amigo Ademar Jebaer de Brasil que buscó ese acercamiento, ¿no? Y también lo consiguió, pero yo creo que tú eres la figura, otros compañeros también, para llevar adelante un proyecto magnífico, ¿no? Y te agradezco inmensamente que hables conmigo después de un viaje tan largo, ¿no? Desde Argentina hasta aquí a Madrid, que estarás cansado, te voy a dejar descansar, amigo, también después de ese viaje, ¿no? Y agradecerte que ya hablaremos más, ¿no? Aquí para mi canal o espero para Cuarto Milenio y otros programas también, Néstor. Gracias, a total disposición. Gracias, amigo. Un abrazo.